Luz y sal. Lección 30. Elementos básicos en la organización. Empezar por el hacer. Existe un refrán chino que dice que si cada vecino barre su puerta, toda la acera pronto estará limpia. También en la historia sabemos del guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, en cuanto a su forma de hacer las cosas. Se menciona de él que era largo para hacerlas y corto para contarlas. Julio César, el mayor general romano, pintó en una brevísima frase su famosa victoria sobre Farnaces, rey del Ponto. Dijo: vine, vi y vencí. Con esta frase demuestra la efectividad de su estrategia. Muchos grandes proyectos se quedaron en palabras e ideas. Con frecuencia se hacen reuniones y reuniones, pero sin concretar nada. O también hay personas que son indecisas, que le tienen temor al esfuerzo que requieren los trabajos apostólicos y se autotranquilizan pensando que reuniéndose ya hacen apostolado. Disertan, planean y hablan, pero no acaban nunca las ganas de realizar el apostolado que proyectan. Las reuniones apostólicas deben de ser rampas de lanzamiento, no laboratorios de ensayo, es decir, rampas de lanzamiento para taxis espaciales que se envían uno tras otro. Al ver alrededor, podemos comprobar el progreso del materialismo, que va adelante y seguirá avanzando si no actuamos. Muchas y muchos cristianos confunden la intención de Cristo, pareciéndoles que el anunciar el Evangelio es cosa optativa, que nuestro Señor nos permite escoger entre acercarlo a la gente o no, en dar su buena nueva o no. Y no es así. Anunciar el Evangelio es una obligación tan actual como lo fue hace más de 20 siglos para los 12 primeros apóstoles. Como cristianos apostólicos debemos imitar tanto al Cid campeador como a Julio César en la contundencia para lograr sus objetivos. Es urgente que la labor de los apóstoles laicos y seglares sea más de ejecutores que de ideólogos, pensadores o proyectistas. ¿Acaso el levita y el sacerdote que no atendieron al hombre asaltado y herido en el camino de Jericó no se detuvieron a hacerlo por la cita que tenían en alguna reunión que trataría sobre cómo acabar con los asaltantes? En cambio, el buen samaritano, que solo sabía de actuar y de hacerlo ya, lo atendió y remedió sus necesidades. Así como se menciona en el refrán chino de que barriéramos, si todos atendiéramos las obras apostólicas que hay, el mundo entero ya se hubiera cristianizado. Es más difícil realizar sin haber realizado que realizar contando con la experiencia de una realización anterior. En conclusión, lo importante en nuestra obra es hacer, no solo planear, es practicar, actuar y avanzar sobre el hecho. La formación de minorías. Por un clavo se perdió un reino. Aquí se nos plantea la historia de un mozo que no le avisa a un rey que el clavo de la herradura de su caballo está zafado. Después, por esta causa, por este pequeño clavo, el rey no puede avanzar y es flechado siendo muerto. Esto se quedaría solo en un cuento, pero nos habla de la importancia de los pequeños detalles. Nos remite a que una disposición de nuestro reglamento es muy valioso, si se quieren obtener buenos resultados. Uno de nuestros principios de acción es multiplicar minorías, lo que significa que a veces pensamos que un equipo de muchas personas es más importante por la cantidad de individuos que lo componen, pero esto solo podría resultar en las cosas materiales. Tratándose de los valores del espíritu es distinto, porque en la conquista de la humanidad para Dios se hace necesario multiplicar las minorías, formarlas lenta y cuidadosamente, para que lleguen a tener la capacidad de influir con espíritu cristiano sobre la multitud. Tal es la consistencia de esta fórmula de las minorías que en el año 200 de nuestra era, Tertuliano, padre de la Iglesia, decía lo siguiente: hemos comenzado ayer y llenamos ya vuestras ciudades, vuestros campos y fortalezas, el palacio y el senado. Solamente dejamos vacíos nuestros templos. Nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosecháis. Semilla es la sangre de los cristianos. Y hasta aquí lo que nos menciona Tertuliano. Esto quiere decir que así es el plan de salvación elegido por Cristo,
que, seguido por multitudes, designó solamente a 72 para que fueran delante de él para preparar su recibimiento en las ciudades, tal como se narra en Lucas 10:1. Hay que entender que en las cosas del Señor se tienen que hacer paulatinamente. En ocasiones, los nuevos apóstoles prefieren tener grandes cantidades de gente, dejando de lado la disciplina, con tal de mantenerlos. Debemos entender que hay dos formas de disciplina, la exterior y la espiritual. La primera es solamente la que la gente ve. La segunda es más íntima y florece solo en las minorías. Una vez que se obtiene la disciplina espiritual, la otra viene por añadidura. Con frecuencia nuestros dirigentes se afanan mucho en mantener un gran número de alumnos, sacrificando la disciplina del espíritu de nuestra obra, y como consecuencia se da un quebrantamiento de ambas. Un ejemplo es que nuestras lecciones tienen alta concentración doctrinaria. Como esto sugiere una mayor entrega y responsabilidad, provoca que la gente se vaya. Pero si observamos, quienes planearon el método del instituto pensaron no solo en la conversión, sino en que los alumnos crezcan corporal, moral e intelectualmente. En caso de que se degenerara la formación por disminuir la manera y sentido en que se imparten las lecciones, se provocaría más degeneración. Otro tipo de deserción es cuando los temas que se abordan confrontan a los alumnos con su propia conducta. En este caso, hay una autoselección en donde dicen: yo no funciono para este tipo de obra. Meditación sobre el Evangelio. En esta parte de la lección se aborda el Evangelio de Mateo 11, 1 al 14. De manera sintetizada, debemos entender que hay aquí una comunicación entre San Juan el Bautista y Cristo, pero básicamente lo que debemos de entender es que Cristo obra, Cristo actúa. Viene un cuestionario guía para la reflexión en grupo, pero a final de cuentas lo que se debe de entender en este punto, en ese evangelio, para entender cómo debemos de actuar y participar en la obra. Asimismo, viene el ejemplo de San Juan como apóstol. De ese ejemplo de San Juan apóstol debemos entender que él dejó todas las comodidades, dejó sus vestiduras, hizo ayuno riguroso, predica la penitencia, habló de la contradicción de sí mismo y del dominio de las pasiones como medios para llegar a recibir el reino de Dios, y se hizo a un lado, desaparece para dar paso a Cristo. Y lo más importante al final de sus días es que él sufre martirio para dar gloria a Dios. Cada uno de los puntos citados es una lección de comportamiento para nosotros como verdaderos apóstoles. Debemos de considerar que un discípulo comprometido debe entender que Jesús es algo serio y permanente, que el ser apóstol es darse sin reservas, y de que en el momento de la admiración de los hombres, el apóstol ha de desaparecer para dejar toda gloria a Dios. Necesidad de la estructuración. En esta parte de la lección, más que nada se abordan algunos cuestionamientos que vienen en el instructivo del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, instructivo que debemos de conocer. Empieza con una frase de Fray Baltasar Pacheco que dice: donde hay un primero, dice relación a postrero y hay orden. La única manera en que se mantenga el orden en toda asociación humana es que se mantenga esa relación de primero a postrero, entre la cabeza y todos los miembros hasta el último, de cualquier grupo humano que se asocie en todas sus formas, y la causa de toda disgregación obedece a la ruptura de este principio. Dentro de esta relación hay niveles, y entre el primero y el último hay personas intermedias como una escala que conforma el grupo entero, y a esta conformación se le llama estructura. ¿Qué es lo que debemos entender aquí? Básicamente que desde el primero, desde la cabeza de nuestros dirigentes hasta el último, como es el caso de los alumnos de primero, debe haber una relación, debe de haber una comunicación. ¿Y cómo se logra esto? Por el equipo de trabajo de cada centro, y a partir de ahí
tenemos nosotros 3 consejos. La escuela de pastoral o el instituto de formación tiene una estructura y las diócesis se dividen en regiones y las regiones en visitaciones. Para esto debemos entender que hay un consejo diocesano, un consejo regional y un consejo de visitación. Lo que debemos de comprender con esto es que cualquier inquietud debe de ser tratada desde el primero hasta el último. Para eso hay esa comunicación que conforma nuestra estructura como instituto. La necesidad de la estructuración hace posible que haya esa comunicación entre todos nosotros como hermanos y hermanas y podamos discernir, platicar y mejorar el sentido de nuestra obra. Hasta aquí la lección 30.